Hola chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Les saluda su profesor aquí, Luis Piñas, y vamos a comenzar con nuestro curso de matemática. Muy bien, así es. Vamos a avanzar en este tema muy bonito que hemos estado estudiando llamado los ángulos. ¿Se recuerdan? Hemos estudiado qué es un ángulo y los tipos o clases de ángulos. Recordemos, el ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es, habíamos dicho, menor que 90 grados. El ángulo llano es aquel ángulo cuya medida es igual a 180 grados. El ángulo obtuso, ¿no? El ángulo obtuso es aquel ángulo, habíamos dicho, cuya medida es mayor que 90 grados, pero menor que 180, mientras que el ángulo recto es igual a 90 grados. Ahora vamos a observar algunos ángulos y vamos a ir indicando a golpe de vista. Es decir, con la vista nomás vamos a intentar identificar qué tipo de ángulo será, agudo, llano, obtuso o recto. Les explico, este ángulo que observamos aquí, su medida será igual a 90 o menor que 90. ¿Qué dicen ustedes? Su medida es menor que 90. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Este ángulo que vemos aquí es un ángulo más, digamos, está más abierto que este ángulo. Entonces no puede ser agudo, es mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de ángulo será? ¿Será un ángulo recto? ¿Será un ángulo llano? ¿Qué tipo de ángulo será? Será un ángulo obtuso, ¿no? Obtuso, acuérdense. Este ángulo creo que es el más fácil, ya los estoy escuchando, que me están diciendo, llano, 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 o perdón, recto, recto. Muy bien. Y este tipo de ángulo es llano, correcto, así es. Ya estoy escuchando sus voces, niños. ¿Qué tipo de ángulo es? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, es un ángulo llano. ¿Qué ángulo será? Ya estoy escuchando agudo. ¿Qué tipo de ángulo será? Excelente, obtuso. Y finalmente, ¿qué tipo de ángulo será? Recto, profesor, recto. Muy bien, chicos y chicas. Pasemos a la siguiente pregunta, que nos dice, halla el complemento o suplemento de los siguientes ángulos. ¿Recuerdas? ¿A qué llamamos ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que al sumarlo me van a dar ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Es decir, la suma de dos ángulos, si me da 90, se van a llamar ángulos complementarios. Pero si al sumar dos ángulos la suma me sale 180, entonces son ángulos suplementarios. Repetimos, la suma de dos ángulos complementarios me da 90 y la suma de dos ángulos suplementarios me da 180. Y eso es lo que vamos a ver en estos ejemplos. Miremos el primer ejemplo. Me dice C de 35, es decir, el complemento de 35. Y yo pregunto, ¿cuánto le falta a 35 para llegar a 90? ¿Y por qué a 90, profesor? Porque es un ángulo complementario. Y acá me dicen el ángulo complementario. Al decirme complementario me están diciendo cuánto le falta o que deben sumar 90 él con él. Entonces, ¿cuánto le falta a 35 más este ángulo para que me dé 90? ¿Cuánto debe ser? 55. Correcto. Porque si sumas 55 más 35, te va a dar 90 grados. ¿Listo? Veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen S de 100. ¿Qué significaba el símbolo S? Suplemento, muy bien. ¿Cuánto es el suplemento de 100? En el caso de los suplementarios deben sumar 180, es decir, ¿cuánto debo agregarle a 100 para llegar a 180? ¿Cuánto? Excelente, debo agregarle 80 grados. Vayamos a ver a uno más. Nos dice el C de 87, es decir, el complemento de 87. ¿Cuánto le falta a 87 para llegar a 90? Muy bien, chicos, 3 grados. Y finalmente el último, el suplemento de 85. ¿Cuánto le falta a 85 para llegar a 180? ¿Cuánto le falta? 95. Muy bien, chicos. Excelente, así es, excelente. Entonces, hasta aquí hemos recordado las clases de ángulos
y los ángulos complementarios y suplementarios. Ahora lo que vas a hacer tú en casa es demostrar lo que has aprendido. ¿Cómo demuestro lo que aprendí, profesor? Dice así: utiliza tu transportador y grafica dos ángulos agudos, dos ángulos rectos, dos ángulos obtusos y dos ángulos llanos. Ya hemos visto que son agudos, que son rectos, que son obtusos y llanos. Entonces, gráfica. Guiándote del primer ejemplo, puedes graficar. Y también repasando el video anterior. Si no recuerdas que eran agudos, rectos, obtusos y llanos, revisa el video anterior y ahí vas a ver cómo se graficaba, ¿sí? Ahora el número 2 dice completa. Ángulos complementarios dice es aquel par de ángulos cuya suma es, y acá tienes que completar. Ángulo suplementario es aquel par de ángulos cuya suma es, y debes completar, ¿sí? C. Ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es menor de. Ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es. E. Ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida es mayor de y menor de. ¿Ya? Y finalmente el ángulo llano es aquel ángulo cuya medida es. ¿Ya? Muy bien, y ahí tienes que completar en lo que falta. Vayamos a este siguiente. Dice, observa cada ángulo y luego escribe de qué ángulo se trata, ¿no? Tú ves aquí, ya está puesto el transportador, ya está marcado también. Lo que tienes que hacer es abrir bien los ojos para decir cuánto es la abertura, ¿no? O sea, cuánto mide este angulito. Para acá. Aquí, cuánto mide este angulito. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide él? ¿Cuánto mide él? ¿Y cuánto mide él? Sí, muchachos. Entonces, vamos a practicar en casa para poder tener en claro este tema. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en otro próximo video. Bye, bye.